Una de tus especialidades o un tema en el que has trabajado bastante es el tema de la eutanasia. ¿Nos puedes explicar primero todo qué es la eutanasia para si alguien no lo conoce? Vale, bueno, para centrarnos, tenemos que hablar un poco de los contextos de final de vida, ¿vale? Y es muy importante, mira, una cosa que me salgo un segundillo, pero para volver, es que cuando has dicho la bioética que va cambiando constantemente, es que va muy unida la bioética a los cambios tecnológicos y al progreso como civilización, porque cada vez, o sea, yo creo que la vida y los avances van por delante y la reflexión va por detrás. Mm. Entonces, cada cosa, o sea, tienes mucha gente ideando, pues vamos a crear esto, entonces se pone en marcha y luego dices, uy, y entonces ahí viene la parte de ética y de reflexión y es verdad que constantemente, o sea, es un método deliberativo, unas herramientas que tienes que ir aplicando constantemente ante los problemas nuevos. Por eso es importante que todo el mundo tenga herramientas, porque seguramente los médicos del futuro se van a encontrar con situaciones que nosotros es que ni nos planteamos y tendrán que resolverlo éticamente a su, bueno, como puedan, ¿no? De Mm. situación. Quiere decir que es una cosa que la estructura se mantiene, pero se tiene que adaptar a los cambios constantes. Claro. Y en ese contexto entra la eutanasia también, ¿eh? Porque, claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que, no sé, tío, de memoria, pero años 50, pues de repente, ¿no? Las personas con insuficiencia renal pues descubren, ¿no? Ponen en marcha esto de la diálisis y descubren que pueden vivir conectados a una máquina. Luego avanzan todas las curas intensivas, ¿no? Hay toda una serie de progresos tecnológicos que nos permiten prolongar la vida de las personas en contextos que antes no. Y te empiezas a encontrar escenarios nuevos, ¿no? Pues yo qué sé. Bueno, y aquí ya hay muchos casos mediáticos que supongo que ahora no vienen al caso, pero pues te puedes encontrar una persona pues en un estado vegetativo, ¿no? Y entonces de repente, cuando ya te estás encontrando en todas estas situaciones, se puede reanimar a alguien, pero luego se queda en un coma. Entonces te empiezas a preguntar ese escenario, qué sentido tiene, si eso es lo correcto, si hay que mantener con vida a una persona con o sea, un corazón que está latiendo, unos pulmones que funcionan, pero un cerebro que no está vivo, eso hay que mantenerlo, ¿no? Y entonces ahí empiezan todos los dilemas alrededor de lo que es final de vida. Mm. Y entonces ahí pues hay otros conceptos también, ¿no? Uno es la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es una persona que a lo mejor está en una unidad de intensivos, que todavía se le pueden hacer más técnicas y más medidas para prolongar la vida biológica, pero que tú ya ves que a pesar de esas medidas las cosas no van a ir bien y no le vas a aportar calidad de vida, que es una decisión médica que dices, mira, vamos a adecuar el tratamiento, es decir, no vamos a seguir haciendo todas estas cosas porque son fútiles, no le ofrecemos ningún bien y tenemos que parar y asegurar que se vayan tranquilos. Mm. Esa es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Otra cosa que antes hemos hablado del principio de autonomía, y luego no hemos hablado A ver. de los principios que no son tan americanos. Luego si Es quieres verdad. retomamos, Buen punto. pero bueno. Entonces, con la ley de autonomía del paciente, una de las cosas que tienes derecho es a rechazar un tratamiento. Mm. Y a veces un rechazo al tratamiento puede ser algo que lleve a la muerte. A Claro. veces no, pero a veces sí. Mm. Entonces ahí hay otro contexto de final de vida, ¿no? Y luego tenemos también ya lo que es un final de vida, pues de una enfermedad que te va a producir la muerte y entonces entran las curas paliativas y un concepto que es la sedación paliativa o sedación terminal, que es asegurarte que la persona está confortable cuando está al final, ¿no? Esos son los escenarios que teníamos hasta ahora. Pero todos esos escenarios es la enfermedad la que provoca tu muerte. Mm. Exacto. Entonces el protagonismo siempre es de la enfermedad. Entonces la ley de eutanasia es diferente porque es una persona que dice, mira, bueno, evidentemente es una ley que tienes que cumplir una serie de requisitos, no la puede pedir cualquiera, tienes que estar en un contexto que se llama eutanásico, pero es un momento en el que tú puedes decidir poner fin a tu vida y que no sea la enfermedad la que acabe. Entonces la eutanasia, ¿qué diferencia tiene? Es que es un acto médico, ¿no? Y es un equipo médico el que te va a poner una medicación y con eso se produce el fin. Vale. Y eso es un poco así, muy por encima, la diferencia de contexto. Entonces, ¿cuáles son las dos situaciones en las que se puede solicitar la eutanasia? Pues una es que tengas una enfermedad que te va a llevar
en poco tiempo, entre comillas, a la muerte, ¿no? Con un sufrimiento, que evidentemente siempre tiene que haber un sufrimiento insoportable de la persona derivada de la condición en la que está. Por ejemplo, imagínate pues un cáncer, ¿no? Que está en la fase ya final de enfermedad y que la persona dice, bueno, mira, es que lo que me espera a partir de ahora, ¿no? Es seguir empeorando y no quiero, entonces quiero poner fin. Ese es uno de los contextos. Y el otro es uno que también ha sido muy mediático, ¿no? Que el caso de San Pedro, que pues que a lo mejor tienes que estaba parapléjico y solo podía mover la cabeza y considera que eso no es una vida digna. O los casos de Ela, ¿no? Que también son bastante mediáticos, que ya sabes lo que viene y dices, mira, pues yo mientras pueda y antes de llegar a este punto prefiero que poner fin a mi vida, porque es que es una situación que para mí no merece la pena ser vivida. Pero claro, muy importante, que es que dos personas con la misma enfermedad y en la misma situación de deterioro, uno elegirá ese camino y otro no. Esto simplemente es que el que no quiera seguir así, pues tiene ese derecho nuevo. Y digo yo, o sea, yo por decir algo, digo yo hoy decido que no quiero seguir con mi vida porque no me gusta. Yo no puedo no pedir la cumples eutanasia. criterios, no. No, tiene que haber de fondo una enfermedad que sea crónica, irreversible, incapacitante. Pero esto en verdad no es un poco injusto porque ¿quién, no digo tú, pero quién eres tú, quién es el médico para decir que yo tengo que seguir con mi vida? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿Tirarme por un puente? O sea, quiero decir, si yo he tomado una decisión. Pero la has tomado desde, por ejemplo, ahora mismo, que tal y como te veo. Imagínate, o sea, no es el caso, ¿eh? O sea, no es el caso. No es el caso, y bueno, y por cierto, tenemos un podcast hablando del suicidio y es un tema muy, muy serio, que lo tratamos con Lucas y bueno, lo saludo desde aquí. Es un tema muy serio, pero sí que es verdad que hay gente que tiene una serie de enfermedades, pues llámale en este caso mentales, pues que quizá no se pueden ni evaluar. O sea, no sabes lo que a alguien le está pasando por su cabeza o no sabes lo que está sufriendo. Obviamente, no puede ser algo de un día para otro de hoy me he levantado como al pie, quiero la eutanasia, pues lo entiendo, pero imagínate que yo soy una persona que llevo un año planteando, que ya he conseguido pues mis objetivos vitales, etcétera, etcétera, que no tengo familia, etc, etc, que de esto, y es que pido por favor que, o sea, que mi cabeza me está pidiendo que es que ya no me toca estar aquí. Entonces, pero yo en este caso, si en principio no estoy sufriendo o no puedo garantizar de alguna manera que no estoy sufriendo, no cumpliría en principio, pues no sería eutanásico. A ver, la clave de la eutanasia, tienes que tener sufrimiento, pero yo como médico no voy a juzgar. Es decir, si tú dices que estás sufriendo, yo me lo creo. Vale. Lo que yo me tengo que asegurar como médico y los juristas, porque hay todo un procedimiento, es una ley muy garantista, por lo tanto hay muchos controles para asegurarte de que la persona es el contexto eutanásico, que es que tienes que tener una enfermedad de base que condicione ese sufrimiento. O sea, no puedes de repente decidir ya no quiero seguir viviendo, porque necesitas una enfermedad detrás. Entonces, de los escenarios que me has planteado, habría dos posibilidades. Una es una persona muy mayor que diga yo ya he cumplido mi proyecto vital y ya no quiero seguir viviendo, que eso, por ejemplo, en países como Holanda lo contemplan, nosotros aquí no lo contemplamos. Así de entrada, si estás sano y no tienes ninguna enfermedad, no cumplirás contexto eutanásico, ¿vale? Pero si es una persona de 95 años que aparte de haber cumplido su proyecto vital, pues ya no se puede mover y tiene una serie de problemas que van a ser crónicos, irreversibles, que ya están incidiendo en su calidad de vida, en su capacidad de ser autosuficiente y en su capacidad de expresión, puede que sí que cumpla criterios de contexto eutanásico. ¿Vale? Y luego el otro contexto sería el que dices de salud mental, que eso la verdad es que es un campo muy complejo, y la clave de las personas con enfermedad mental es que sean competentes, es decir, que tengan capacidad para tomar decisiones. ¿Qué problema hay con las enfermedades de salud mental? Pues que si tú estás en un momento agudo de la enfermedad o en un brote, en ese momento no tienes conciencia de realidad, o sea, no eres consciente, o sea, tienes la sensación de que estás bien,
pero no lo estás porque no son conscientes de la enfermedad. En ese momento no eres competente para tomar decisiones. Entonces ahí lo que lo tiene que valorar es un experto, que es un psiquiatra, que valorará si esa solicitud se está haciendo en un contexto en que sí puedes tomar decisiones o en un contexto en el que no. Claro, para que no sea que luego te pudieras arrepentir, digamos. No, no, porque si es lo que tienes es una depresión, necesitas un tratamiento. Claro, porque es esto, porque al No salir es que de te la depresión... arrepientas, es que en ese momento es una enfermedad que lo que te quita es la capacidad tuya de tomar decisiones. Exacto, entonces, ¿no? tú tienes que asegurarte de eso. O sea, lo que quiero decir, que no sé si es correcto, pero que al salir como de la depresión, probablemente haciendo retrospectiva dirías, wow, o sea, cómo se me podían llegar a plantear ciertas cosas por la cabeza, ahora que estoy bien, nunca en mi vida haría eso. O sea, gracias que un experto me evaluó y me paró los pies en este caso, ¿no? Un poco. Sí. Claro, una de las claves en salud mental para cumplir el criterio es que ya no hay alternativa terapéutica para mejorar. Mientras haya una alternativa terapéutica, en principio la deberías de ofrecer. Claro. Pero son especialmente complejos estos casos y no los tenemos bien resueltos, ¿eh? Se me puede imaginar. Y es un tema, o sea, la eutanasia, ¿cuándo se aprobó esta ley de eutanasia en España? Pues en marzo del 21 es cuando se publicó la ley y entró en vigor en junio. O sea, del 21. No hace tanto. No. Hasta entonces, pues te jodías. Curioso. ¿Y en otros países, sabes si es algo muy global, la eutanasia, o es algo aún...? No, es bastante minoritario. O sea, los pioneros han sido Holanda y Bélgica, que es el año 2001-2002. Y luego, no sé si luego viene Luxemburgo. A ver, en Europa, claro, a ver, ahora hay que distinguir una cosa, que es eutanasia y suicidio asistido, ¿vale? Sí, es si lo pides tú o no, supongo. A ver, lo pides tú siempre. Vale. El suicidio asistido es autoadministrado y la eutanasia es un acto médico, que es el médico el que te pone la medicación. Vale. Lo digo porque, por ejemplo, en Holanda, Luxemburgo, Bélgica, son las dos opciones. En España también. Pero en España es muy interesante porque la ley no menciona suicidio asistido. Siempre queda como es la autoadministrada o la eutanasia administrada por un profesional. La palabra suicidio se evita en la ley. No sale en ningún sitio. En otros países sí. Pero bueno, por ejemplo, Estados Unidos tiene legalizado, bueno, y Suiza, el suicidio asistido. Pero, por ejemplo, en Suiza es a través de una asociación de la que tienes que ser miembro, eso sí que es privado, o sea, pero ellos lo que te proporcionan es la medicación y tú luego te la tomas tú en casa, pero no hay ningún médico por medio. Y entonces, por ejemplo, eso en Estados Unidos hay muchos estados que lo han ido regulando, pero es solo la versión del suicidio asistido. La eutanasia está prohibida. Vale. Y bueno, y así ahora los últimos tenemos en Australia, que también lo acaban en Nueva Zelanda, Colombia, curiosamente. Lo que pasa en Colombia, bueno, no es fácil esto de la ley, porque hay sitios donde se regula. O sea, por un lado tienes que tener la ley, pero por otro tienes que tener como toda una organización para poder ponerlo en marcha. Claro. Y entonces hay países donde a lo mejor en Colombia, por ejemplo, el Tribunal Supremo pues lo autoriza, pero el gobierno no acaba de ponerlo en marcha, por lo tanto... Está allí. Sí. Tú, o sea, al final, si has tratado tanto el tema, supongo que estás a favor y lo ves, es como un final de vida digno, si lo pide la persona en este caso, que bueno, que es el caso, ¿no? O sea, tú sí, o sea, lo realmente apoyas. lo que es una opción, que si alguien es lo que quiere, pues que se le pueda realizar. Y el que no lo quiera, pues que no lo pida. Hablando de bueno, es que tengo muchos temas, pero vamos a seguir con la gente mayor, que es en el caso que se aplica más la eutanasia. ¿No? Vale, pues mira, me he adelantado. ¿En qué caso se aplica más? más? Bueno, a ver, depende de lo que tú definas más. Yo soy geriatra. Claro. Entonces, para mí, mayor, 85-90, y la edad media es 70 y... Vale. O sea, que son relativamente jóvenes. Pues sí.